Muy buenos días, finalmente ha llegado el momento de la gran entrevista en la columna de la FLALU. Vamos a entrevistar en el día de hoy, tenemos el honor de contar con la presencia del profesor doctor Raimundo Dinelo, natural de Uruguay, ex profesor de pedagogía en ISEF Montevideo. Completa su formación en Ciencias de la Educación en Europa. Es doctor en Ciencias Psicológicas con especialización en Orientación Educacional y ex profesor de Sociología de Educación en la Universidad Libre de Bruselas. Además es especialista en la formación de educadores, maestros, profesores y en la orientación de proyectos sociopedagógicos. Bueno, profesor, además autor de numerosas publicaciones, obras científicas, de las cuales deseamos destacar El Derecho a Jugar, de 1980, Los Fundamentos Sociopedagógicos, que también publicó en Bruselas en 1982, Adolescentes entre dos culturas, en París, 1985, Psicopedagogía Intercultural, en 1987, Expresión Ludocreativa, que publicó en Montevideo en el año 1989, después 2005, Pedagogía de la Expresión, de Montevideo, 1992-2003, El Juego Ludotecas, de Montevideo, 1993-2003, y numerosas más publicaciones, además del Tratado de Educación en Montevideo 2007, y Lúdica y Sociología del año 2011-2017, y Pedagogía de la Expresión en el año 2017. Bueno, profesor, la verdad que un honor poder contar con su presencia en el día de hoy en la columna de la FLALU. Muy bienvenido. Hola, hola. ¿Se está hablando? No, muchas gracias. Estoy escuchando bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, profesor, la verdad que hemos escuchado a lo largo de las 10 columnas anteriores a docentes, a diferentes personas que han puesto en práctica en ámbitos muy diversos la pedagogía de la expresión con su correspondiente metodología ludocreativa, que es su creación. Y nada, quería comenzar esta entrevista si nos puede contar un poquito sobre su trayectoria personal y cómo fue que llegó cuáles fueron los orígenes, cómo fue que llegó a la metodología ludocreativa, si quiere compartir con nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que tal vez cuando yo llegué a cierta madurez en la educación física en Montevideo, sentí que me faltaba comprender mejor todo dónde nacen los movimientos, las ideas, dónde se estructuran, dónde se organizan. Dado que siempre recibimos libros de afuera, quería encontrar la fuente. Y la fuente en ese momento me pareció que para América Latina la mejor fuente era Europa. Y así fue que busqué la forma de llegar hasta la Universidad de Bruselas, y en realidad la Universidad Libre de Bruselas es un contraste porque muchas universidades dependen de un dogma católico, cristiano o religioso. Y entonces, para marcarse que es la centralidad en la ciencia, se apodan de Universidad Libre. Entonces hay una Universidad Libre en Bruselas y hay una Universidad Libre en Berlín. Es porque la ciencia es lo fundamental y es, de cierta manera, un raciocinio que supera el dogmaticismo. Por eso, en donde fui reeducado, en cierta manera, para comprender que el problema de la ciencia está más allá y más acá del pensamiento. Bien, eso es lo importante. Después ocurrió que me asombraba, estando en Bruselas, me asombraba que conocí niños que son muy alegres, con mucho movimiento, con mucha alegría de vivir, de correr, de jugar, y después cuando tenían que hacer los deberes no andaban bien, y la escuela tampoco. Y en realidad lo que estaba pasando es que la escuela siempre tiene un margen disciplinatorio que en cierta manera deja a los niños quietos. La escuela pide la quietud de los niños cuando en realidad sabemos por Bergson que el movimiento es el que crea el conocimiento. Pero la escuela en principio fue una manera de disciplinar. Cuando en cierta manera en la historia en algún momento se eligió la escolaridad
como manera de disciplinar a los niños y los jóvenes y prepararlos para una labor futura. En realidad no se pensó en el niño, se pensó en la sociedad y cómo utilizar a los jóvenes y a los niños, y la inquietud y la escolaridad fue desde el inicio, ya que von Humboldt cuando la creó ya pensó, la escuela es aprender a leer y escribir y a trabajar, y el ordenamiento y el ordinamiento es importantísimo. Bueno, eso fue una lucha que yo percibí y profundicé, y como tenía oportunidad por la universidad, visité varios países, pude investigar y hemos comenzado a investigar porque después hay un día que me llaman por teléfono a la Universidad de Bruselas y me piden que sabían que yo era especialista también en el juego y en la parte lúdica y querían ver cómo trabajar a la formación de docentes que se cansaban y que ya no querían ser más docentes. Es decir, me preguntaron si yo tenía alguna forma de reorganizar la formación para que docentes que se sentían un poco, digamos, cansados, un poco más queriendo tirar la toalla, siguieran siendo docentes. Y eso sigue pasando hoy en día porque finalmente el docente se aburre de dominar al niño. El niño se enoja, pero el docente se enoja más. Y bueno, llegó en ese momento un llamado telefónico y me pidieron y pude ir a hacer un seminario exclusivamente para docentes cansados de ser docentes. Y ahí trabajamos la propuesta de preguntarnos qué es lo que hace el niño. El niño juega, el niño corre, el niño hace teatro, el niño toca música porque hace barullo. Entonces le pedí a los adultos si podían ellos también hacerlo. Y ahí se comenzó a estructurar la nueva formación de adultos. Es que el adulto en cierta manera tiene que transformarse en juguetón como el niño para poder comprender al niño. Desde sobre todo que la consigna principal del paradigma ya no está más el docente que enseña. Lo que está hoy en día como paradigma es aprender a aprender. Es decir, no se puede seguir enseñando, hay que buscar la forma que el niño aprenda. Este giro es mundial y este giro es civilizatorio. Es la nueva modernidad es este estilo donde el problema principal es buscar cómo todos aprenden y no quién enseña. Y bueno, hay una parte del orgullo del adulto que le va a costar este trabajo. Y es lo que vivimos hoy en día. La mayor parte de los docentes, y apoyados generalmente por el sistema ministerial o el sistema, digamos, de inspecciones, que tienen la idea de que el que se tiene que adaptar al maestro es el niño. Es una locura eso, porque eso va contra toda la idea de la escolaridad. La escolaridad es la alegría de aprender, por tanto lo central y digamos, la razón de por cuál existe la escuela es porque hay niños que quieren aprender, no porque hay maestros que quieran enseñar. El maestro es un aditivo como todo profesional adulto. Bueno, ahora, y tenemos que seguir formándolos porque el problema es la confusión, porque el primer método que lo instalaron unas monjas que estaban muy contentas de que habían sido aceptadas, que además de tener niños y jóvenes, podían transformarse en escuela. Entonces, ¿qué inventaron estas monjas? De la misma manera que enseñaban el catecismo, y a no pervertir la palabra de Dios que está en el catecismo, empezaron a enseñar todas las ciencias naturales y las ciencias. Lo cual hasta hoy se lleva, porque hoy la gente que aplica la didáctica es como enseñar el catecismo. No enseña ciencia, enseña catecismo, y es una aberración hasta en países como Uruguay y Argentina que se dice libre de una religión, pero es la religión de la escuela. Bueno, eso es realmente para matarse de risa o para entristecerse. Que sigamos a la altura de hoy.
una escolaridad, la didáctica es maniatar a la mente del niño para someterlo al docente. Bueno, que se trate de que para aprender hay que maniatar al niño y doblegarlo y hacerlo más dócil. No tiene sentido eso. No, la verdad porque es lo que nos pasa. Es lo que nos pasa un poco a los pueblos jóvenes, que todavía seguimos dominados por la didáctica que trajo Cristóbal Colón. ¿Se dan cuenta de esa aberración? En América Latina todavía estamos colonizados por la didáctica que llegó con los barcos de Cristóbal Colón. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y por eso justamente quería hacerle una pregunta sobre la perspectiva de descolonización que tiene la metodología ludocreativa, la pedagogía de la expresión. Quería preguntarle sobre eso, que ya justo comenzó a hablar, y también preguntarle sobre si hizo referencia o investigación sobre otros autores, autoras, personas que a nivel filosófico hayan sustentado también esta pedagogía. No hay duda que nosotros hemos recorrido una cantidad de autores en la construcción histórica de la pedagogía. Desde Pestalozzi, desde el principio de la pedagogía se fue construyendo con varios personajes que fueron organizando la manera de presentar la ciencia. Porque el gran problema de la ciencia es que empieza por una hipótesis y después hay que investigarla para encontrarse que no haya vicios en la manera de pensar de uno, que buscan la respuesta de lo que uno siente y no buscan la respuesta objetivada en el exterior. Por eso que es importante que la ciencia construya, y se construye en el positivismo, pero el positivismo, digamos, en el sentido de los datos de la realidad. Y los datos de la realidad son los que tienen que dar fuerza a la construcción del pensamiento. Bien, todo eso se discutió en el siglo pasado. Todo eso fue la construcción de la discusión, y la pedagogía siempre estuvo entre dos aguas. Por un lado estaba lo que querían hacer como los niños, hacerlos jugar. Y por otro lado, lo que decían, bueno, ahora se acabó el recreo, ahora vamos a la ciencia. Y esos mundos se separaron, hasta que últimamente llegó la noción de lúdica. Y la lúdica es tal vez la energía que uno tiene de jugar y de crecer, pero buscando una realidad. Con la ludocreatividad nosotros incorporamos dos elementos: el placer de jugar y descubrir el mundo, con la construcción mental de la escolaridad. Bien, eso. Ahora, el problema es que la metodología ludocreativa no se pudo entender hasta hoy, que tenemos que hacer una nueva síntesis. La pedagogía fue transformándose de síntesis en síntesis, digamos, y hasta el momento actual no se había podido hacer una síntesis entre lo que es jugar, que es recreo, que es recreación, pero también hay jugar que es lucidez, que es lúdica, que es comprensión, que es ir más lejos, y después está la contrapartida, que es la alegría de lo que yo construí. O sea, el concepto de pensamiento es un concepto de construcción, y del niño, como todo ser humano, se siente muy bien porque hay una prueba de su inteligencia el día que construye conceptos nuevos. Bien, construir conceptos nuevos es como fabuloso, es como jugar las muñecas las niñas y como jugar con una pelota los niños. Es decir, obtener una movilidad y un pensamiento que nos permita hacer una novedad e ir cada día más lejos. Una novedad y cada día más lejos. Esto es el aprendizaje. Aprender es es un salto al nuevo dominio, donde hay un nuevo horizonte, donde hay un nuevo lenguaje, donde hay una nueva comprensión, donde hay otras personas que construyen con nosotros. El aprender es justamente eso, es un salto a una novedad y a un dominio mental.
y a un dominio de amistad también con otros. Porque si no logramos esa unidad con otros, no podemos construir ni una casa, ni un auto, ni siquiera plantar tomates. Es decir, que el ser humano se socializa a través del lenguaje y se escolariza. Ahora, el problema es cuando la vertiente de la disciplina es más fuerte que el descubrimiento de la inteligencia. Y ahí funcionamos. Cuando el adulto se enoja, obliga a disciplinar al niño, y para eso se inventó la didáctica. Cuando el adulto está en connivencia con el niño, se alegra de las intervenciones del niño y de cómo el niño va descubriendo las nuevas inteligencias. Pero en el día pueden pasar las dos, en la mañana también, con los padres pasan las dos, con los hermanos mayores pasan las dos, en el barrio pasan las dos, pero tal vez en las escuelas a veces se sistematiza demasiado y sobre todo se toma el error de suprimir el recreo. Ahora, cuando se suprime el recreo, el niño no tiene sentido para vivir. Entonces hay que volver al juego, porque es la manera como llegamos al mundo para crecer, para darle todo un movimiento a la corporalidad, para darle un movimiento a la mente y para descubrir. O sea, descubrir el universo es jugar con el universo. Bien, entonces esta parte, miren que hasta 1939 no se hablaba de lúdica. O sea que la lúdica es realmente un nuevo aporte que aparece para comprender el niño que juega y que crea y que hace inteligencia. Antes estaba dividido el mundo casi entre la dicotomía en la escolaridad, como dicotomía era trabajar, recreo, recreo, trabajar. Y trabajar era atender a las maestras. Ahora, en realidad la escolaridad estaba inventada casi para beneficio de las maestras, pero hoy en día el problema principal es que los jóvenes y los niños tienen que aprender, porque el que no aprende no tiene cómo vivir. Sobre todo que después que se creó el derecho a la vida de todos, de los hombres, de las mujeres, también apareció el derecho al niño, el derecho a vivir como niño. Este derecho a vivir como niño hace que tengamos que modificar nuestra pedagogía y que podamos partir justamente de lo que más entusiasma al niño, que es moverse, correr y jugar. Ahora, el pasaje entre el juego y el aprender, hay un cambio interesantísimo. Es el cambio como se va haciendo adulto. Es el cambio que no es solo leer y escribir y jugar a las matemáticas. Es el cambio de imaginar, de pensar, crear y de responder en un comportamiento social. Por eso que, en cierta manera, la escolaridad es lo que prepara a los jóvenes a vivir en la sociedad de adultos. Y después tenemos, digamos, para 20 años de escolaridad, tenemos 40 o 60 años de adultos. Pero los 20 años de escolaridad, es decir, la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad. Todos los niños tienen derecho a esos 3 ciclos. Y esos 3 ciclos son los que completan entre la formación, la madurez fisiológica, y la madurez mental y la madurez social. Juntando entonces la madurez fisiológica, la madurez mental y la madurez social. Estos 3 elementos son los que se tienen que jugar en cada una de las personas a través del proceso. Bien, y en algún momento hay algunas aberraciones o algunas fuera de lugar cuando la escuela se hace más importante que la lúdica, cuando el jugar se hace más importante que los deberes, cuando el no me importa es más importante que el que yo me organizo para el futuro. O sea, el ser humano siempre está viviendo entre que hay una parte de responsabilidad en sí mismo y una parte de sociedad que lo saca para afuera de sí mismo. Es decir, la sociedad le regala o le ofrece o le da elementos nuevos para su, digamos, su manera de verificar o de existir. Pero si se dedica solo a usufructuar de la sociedad, no hay una organización mental.
la escolaridad más la secundaria y la universidad te dan una organización mental y te dan también una clave de poder vivir con los demás. Lo que pasa que muchas veces poderes que quieren aprovecharse de la escolaridad para someter al sujeto y en cierta manera decirle que la única finalidad de ciertos grupos humanos es trabajar. Bueno, eso ya es una exageración. La escuela se inventó para hablar todo el mismo lenguaje, pero también para convivir en sociedad. Y convivir en sociedad, a veces nos toca convivir las dificultades, pero la mayor parte de las veces nos conviene compartir los beneficios. Bien, este problema es siempre existente. Hay un equilibrio a conseguir entre compartir las dificultades y compartir los beneficios de la sociedad. Cada día tenemos tal vez más respuestas y tenemos tal vez un desarrollo más de inteligencia. Ahora ya están, en breve, están los viajes al espacio. La gente podrá viajar al espacio y mirar la Tierra desde lejos, cosa que hasta solo miramos de la Tierra, la Luna y el Sol. Eso puede ser posible. Es el progreso del hombre quien va construyendo su territorio. También esa construcción de territorio aprendemos a convivir con distintas lenguas y distintos otros habitantes. Por eso que hay fronteras. En algún momento las fronteras son importantes y en otro momento son capaces de ser, de cierta manera, levantadas, ¿no? De cierta manera, atravesar fronteras. Bueno, el ser humano puede atravesar todas las fronteras de momento que tiene buena escolaridad, buen lenguaje y conoce varios idiomas. Si no conoce varios idiomas, es inútil ponerse a viajar y atravesar fronteras. Bien, quiere decir que todo el mundo comprende hoy en día que hay un esfuerzo de aprendizaje, sobre todo entre los 4 y los 20 años, si queremos saber llevar una vida de adulto entre los 20 y los 60 o los 70. Eso es lo que está en cierta manera preprogramado para todos nosotros en esta época actual. Y actualmente lo que queremos decir es que realmente juntar la lúdica con la creatividad es una buena manera de educación, porque la lúdica le permite viabilizar todas las energías que él tiene y expresión de lo que es con lo que venimos en la naturaleza humana, pero la creatividad es saber qué hacer con el mundo exterior, es saber qué hacer con los objetos, cómo relacionarse con los demás, cómo combinar la creatividad en lo que te permite la autoeducación. Es decir, te permite ir afrontando la juventud, el adulto, y el adulto asumiendo un rol social. Por eso que en la propuesta metodológica siempre tenemos, primero, el juego, porque es la espontaneidad con la cual llegamos al mundo para crecer, y la creatividad, porque es la forma que tenemos que innovar y la forma que tenemos que relacionarnos con el objeto y con el mundo. Por tanto, la relación social y la relación al trabajo pasan por la creatividad. Esto es importantísimo, por eso que nosotros aconsejamos que además del juego esté la creatividad. Por eso nuestra metodología es lúdico-creativa. Y en la metodología lúdico-creativa, llegamos a tener unos horizontes, nuevas ansias, nuevos horizontes de ir hacia más lejos, siempre porque el problema del ser humano es que nunca puede parar. Y el ser humano puede estar cansado y dormirse, pero cuando se despierta empieza de nuevo a querer caminar y a querer hacer mundo y a construir y a hacer fiesta. O sea que el hombre está siempre permanentemente demostrando que tiene vida. El tener vida es la fiesta con los demás y el trabajo de unos con otros. Bueno, eso es la fiesta. El ser humano puede ser inteligente combinando estos elementos. Ahí es que se me ocurrió que lo importante es que los docentes y los niños comprendan que hay que unir dos elementos clave. El juego, porque es con lo natural que venimos al mundo para sentirnos personas humanas,
y la creatividad para modificar la realidad. Por eso que la ludocreatividad es un método actual, después que hemos pasado mucho tiempo. Perdimos un poquito la conexión. Bueno, vamos a dar un espacio para que el profe se pueda volver a conectar de vuelta. El que se nos perdió un poquito, quedó trancado un poquito. Acá estamos conectándonos vía Zoom con el profesor Raimundo Dinelo. Bueno, en este momento tenemos un tema técnico que parece que perdió conexión y salió de la reunión. Haciendo síntesis, esperando que vuelva a conectarse acá. Estábamos en una conversación muy interesante donde el profesor nos estaba explicando por qué la lúdica, el porqué de la creatividad dentro de la pedagogía de la expresión. Y bueno, ahí estábamos tratando de comunicarnos con Raimundo, que quizás se estaba ahí perfilando quizás una posible segunda entrevista, porque estamos ahí un poquito medio cortos de tiempo y bueno, las comunicaciones son las comunicaciones, así que quizás hacemos una segunda parte de la entrevista en la próxima Flalu, pero nos llegaban mensajes al 092-310-520 y no queremos dejar de leerlos. Nos escribía nuestro querido Raúl de Maldonado, que dice: saludos a Raimundo y también salúdenlo porque es su cumpleaños, decía. No le pregunten la edad, no le gusta. Mira, justo, mira, lo leímos, mira que lo leímos medio tarde porque si no, si lo leíamos ahí en el momento, se armaba. Dayana, también nuestra compañera y amiga Dayana de Plasmutando Ando y de la Ecotienda, dice: muchas gracias por existir, profesor, eternamente agradecida. En medio de todo lo que explicaba el profe Raimundo Dinelo. Y bueno, ¿qué dice señora Luciana, perdóneme? ¿Qué dice? Vamos a hacer ahí un impasse en esta, porque la verdad que es mucha información también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Compartir. Bueno, totalmente. Aquí nos quedamos como con las ganas de seguir escuchando al profesor Raimundo Dinelo. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo una vez que habló en el Teatro 25 de Mayo de allá de Rocha, y quería preguntarle especialmente sobre algo que dijo él que para mí fue muy revelador, además de todo lo que pudo decir hoy, que fue realmente muy potente, porque realmente dice cosas que todos y todas sabemos, pero nadie se atreve a decir en voz alta. Entonces es muy valioso que realmente pueda decir con honestidad lo que ocurre con el entorno escolar, ¿no? Como la escuela como dispositivo de adoctrinamiento, de control. Conozco muchas personas que hablan de la escuela como también un espacio que por momentos, o este sistema en general, y la escuela como representante del sistema, como un espacio casi antivida, porque realmente pedirle a un ser humano que está aprendiendo a usar su cuerpo, está aprendiendo a ver su lugar en este mundo y a ver quién es, pedirle que se quede quieto, ¿no? Es como contrario a sus propios impulsos. Y afortunadamente hay mucho reconocimiento de lo que es la necesidad del niño o niña de 3 a 6 años, la primera infancia, como que hay toda una impronta, ¿no? Pero pareciera que ya cuando cumple 6, 7 años, no, que comienza la edad escolar, claro, y ocurre mucho también la presión de los contenidos, de lo que deberían saber, de la preparación también. Yo no hablo bajo ningún concepto con ánimo de criticar a ninguna maestra, porque hay que estar allí en el espacio con muchos niños y niñas con diferentes necesidades y atendiendo un montón de cosas que exceden lo meramente pedagógico. Soy maestra y respeto profundamente a mis colegas. Pero más hablando un poco más desde la institución, o desde la bajada estatal que se da a las escuelas, y como decía el profesor Raimundo, decía, bueno, también son 20 años de preparar a esas niñeces, a esas adolescencias para ser adultos trabajadores, ¿no? Y eso también hay que hacerse cargo, que de eso venimos. Él hablaba también de ese adoctrinamiento de que queda desde la época en la cual se enseñaba catequesis, ¿no? Las primeras monjas, y eso que es algo que pareciera que es intocable. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué no se puede llegar a generar? Bueno, evidentemente hay un sistema que le sirve que siga la educación de esta forma. Porque es funcional, claro, totalmente, porque funciona el sistema, pero una cosa que quería retomar de lo que lo escuché hablando a él fue de la necesidad de acompañar a cada joven a conformar su proyecto de vida.
¿no? Porque por momentos pasa la educación en el liceo y todos recordamos nuestro liceo, y para mí el liceo era un club social, los contenidos de las materias, más allá de que haya habido algún profesor, profesora que hayan podido transmitir pasión y que esa pasión haya podido de alguna manera captar también o contagiarnos, realmente no es una preparación para la vida, ¿no? No hay un desarrollo de una mente creativa, hay como cumplir con parcelas aisladas diferentes materias con docentes que a veces ni siquiera tienen mucho contacto entre sí, hay días que te tocan un montón de exámenes al mismo tiempo y es como también, ¿no? ver cuál es la consideración de las necesidades de la persona y sobre todo de poder establecer qué vas a hacer, o sea, qué es de tu vida ahora. Pero también qué piensas hacer con tu vida futuro, ¿no? Porque pensando mucho en ese futuro, los niños son el presente de ahora, no serán el futuro de su momento, pero ahora son niños, ahora son jóvenes. Entonces, ¿qué pasa ahora con esas personas? ¿Qué está ofreciendo? ¿Cuál es el significado de la oferta académica? ¿Qué significa estudiar? ¿Para qué estudio? ¿En qué me suma a mí como persona transcurrir con toda esta propuesta, ¿no? Educativa? ¿Qué es lo que tiene de atractivo? Entonces pasa por ahí que sin pasar a ser animadores de fiestas infantiles, que también es importante porque no es que dependa de las personas adultas la animación, pero depende sí que podamos generar un entorno preparado, un ambiente preparado para que niños, niñas, jóvenes puedan desarrollar, desplegar su potencial creativo y sobre todo autoconstruirse. Dijo algo que me pareció también muy edificante, que es el concepto de la autoconstrucción y la transformación, que condice mucho con lo que hablaba María Montessori. María Montessori nos plantea que los seres humanos se autoconstruyen a sí mismos y lo que hacen es tomar los elementos del entorno para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese proceso de autoconstrucción, la socialización en el entorno escolar por muchos momentos llega a imponer los límites que de alguna manera nos cercenan y ahora estamos en Claro, llegan a ser muy opresivos. Exactamente. Las instituciones y en primer momento, ¿no? las educaciones llegan a ser muy opresivas. Después, esto me deja a mí reflexionando también sobre los índices de suicidio que tenemos aquí en el departamento de Rocha, donde también las adolescencias, ¿no? y los sectores jóvenes tienen ahí como un fuerte porcentaje, y eso también viene de cómo construimos esas niñeces, cómo construimos y acompañamos esas adolescencias, si hemos sentido quienes somos adultos hoy y podemos recordar nuestras niñeces, nuestras escuelas, nuestros liceos también, cómo recordamos esos momentos de aprendizaje y esos momentos también de adoctrinamiento. Aquí Ada nos manda un mensaje al 092-310-520 y viene al caso porque ella dice: súper interesante la columna, tanto para cambiar en esta enseñanza, tantas cosas de base a analizar. Deberían proponerse seminarios para las y los maestros de manera de mejorar las relaciones con los niños, evitando el régimen de penitencias, de límites ridículos, etcétera, etcétera. Y esto también, ¿no? De que pasa algo y pasa alguna situación en la escuela y se le dice al niño que no puede estar en el recreo como una penitencia, unas cosas que son que él también lo mencionaba, tan aberrantes, ¿no? Dejar esas situaciones que también nos van condicionando, esas situaciones que van también aumentando la culpa en los seres, ¿no? De que hiciste algo mal, entonces te mereces el castigo, ¿no? Exacto. Muchas cosas y ahora entiendo también de dónde vendrá, y que también eso no nos permite desarrollarnos creativamente, no nos permite ser plenos, felices en la vida, y que es bueno también poder desestructurar un poco eso para también acompañar a esas niñeces, a esas adolescencias y también para reflejar un poco de lo que no queremos o lo que vivimos, tratar de poder cambiarlo, ¿no? Lo que vivimos en nuestras niñeces, que sabemos, bueno, cómo lo podemos cambiar a las nuevas niñeces. Totalmente, sí. Creo que todas las personas que vamos a terapia, es a llevar lo que nos pasó en la niñez que no pudimos resolver. Justamente es un momento constitutivo del ser humano y todo lo que pasa allí queda para el resto de tu vida. Son las bases sobre las cuales se construye todo lo demás. Pero también hablabas de los suicidios, yo también pienso en las adicciones, en el sin propósito, el sin sentido de la vida, ¿no? Que es algo que estamos además viendo a nivel global y a nivel transversal, y qué es lo que le ha sentido a tu vida y qué es lo que le ha sentido a la vida de cada quien. Es algo a descubrir, también a construir, y no es algo uniforme, ¿no? Entonces,
Hay un documental muy interesante que se llama La educación prohibida, que gestó Germán Doina hace muchísimos años, hace por lo menos una década, que fue también el principio de una mirada distinta hacia la educación, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa cosa de uniformidad, ¿no? El cuento ese que leímos de, bueno, cómo se pinta una flor o cómo se hace una flor, o porque yo tengo que colorear y rellenar lo que tú dibujaste y no puedo dibujar yo algo por mí mismo. O porque el tema del dibujo, ¿no? A mí me pasa también como maestra, si los niños, las niñas quieren estar todo el tiempo dibujando y es como, bueno, un proceso de permanente negociación, porque es bueno, sí, pero vamos a trabajar los contenidos y llega un punto que también te preguntas, bueno, ¿y los contenidos? ¿Qué tienen de valioso? ¿Para quién son valiosos en realidad? ¿Para los niños y las niñas o para ti como docente que tienes ahí además el hacha en tu nuca de que tienes que dar una preparación, porque es una preparación que tiene continuidad y que también tienes que acompañar a ese niño o esa niña a que continúe su trayectoria escolar y que la pueda continuar en cualquier entorno y que pueda realmente ser exitosa, ¿no? Y además aquí viene otra pregunta interesante a hacerse. ¿Qué es el éxito? Y también, ¿qué será? ¿Cómo podemos hacer para, de alguna manera, que haya justicia social con respecto a esto, ¿no? Porque hay muchísimas escuelas transformadoras. Yo pertenezco personalmente a una red de educación transformadora que hay en Uruguay, con muchísimas escuelas alternativas que buscan metodologías diferentes para acompañar a las niñeces. Y bueno, y también son proyectos autogestionados porque evidentemente no tenemos aporte del Estado ninguno, nos gestionamos con diferentes propuestas, ya sea con aportes de las familias, sin ser modelos mercantilistas de la educación, ¿no? Sin ser educaciones como negocio, como estas escuelas privadas que ofrecen y garantizan algo a cambio de una cuota alta, entonces también se convierte en una distinción de clase y una marca excluyente de quienes pueden y quienes no pueden, ¿no? Sino cómo podemos hacer para democratizar en que la educación sea transformadora en todos los entornos, porque todos los niños y las niñas tienen derecho a recibir una educación que implique cambios, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos hacer para apoyar a los docentes, a las maestras, a los maestros y a las personas que están en las diferentes instituciones escolares a que realmente puedan llevar adelante estas transformaciones, estos cambios, cuando tienen un peso tan grande sobre sus hombros con respecto a todas la burocracia que implica el sistema educativo? Entonces, es un tema profundo, ¿sí? Es un tema también que no es tan sencillo de resolver. Sí, claro que sí será sencillo, ¿no? Es como, no, es porque buscar culpables siempre es muy fácil y señalar con el dedito y decir que la culpa de todo la tienen los padres o las maestras, bla, 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 bla. Sí, ¿no? sí, Porque y también es un sistema a nivel global, ¿no? Porque también hablamos del Estado, pero bueno, el Estado también se rige por cuestiones también a nivel global, ¿no? O a nivel quizás regional, podríamos llegar a decirlo. También Raúl nos está recomendando un documental que decía recién usted, Luciana. Bueno, él está recomendando un documental que se llama Un crimen llamado educación. Así que es dirigido por, perdónenme si pronuncio mal el nombre, Jürgen Klarik. Así que pueden encontrarlo también ahí en YouTube. Interesante también para seguir investigando sobre las educaciones y también lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Totalmente. Y bueno, y nos quedamos con las ganas de seguir escuchando a Raimundo, que seguro que vamos a seguir adelante en esta entrevista, ya sea en diferido o en vivo. Justamente, celebrar a Raimundo hoy en su vuelta al sol. Y creo que es algo a pensar en colectivo entre todas las personas que estamos acompañando a la niñez y a la juventud, las familias, la sociedad en sí, los maestros, las maestras, y pensarnos desde qué puedo hacer yo también, ¿no? Desde mi lugar para apoyar la transformación de la educación. Salir de esa tentación fácil que es tan cristiana, también tan católica como que nos contaba Raimundo de las monjas,
de juzgar al otro y de mirar lo que el otro podría estar haciendo y volver la mirada hacia mí, ¿no? Ahora que estamos tan en volver la mirada hacia nosotros mismos, volvemos la mirada hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, pero para ver qué tipo de persona adulta estamos siendo con respecto a nuestros vínculos con jóvenes, niños y niñas, ¿no? ¿Qué persona, qué sociedad, qué estamos ofreciendo a estos seres que están en formación, que están construyéndose y que nosotros estamos acompañando esa construcción, que simplemente somos eso, acompañantes, testigos, referentes, pero que es un proceso individual para cada niño, cada niña, cada joven y que nuestra participación puede ser remover los obstáculos en el camino o podemos ser un obstáculo en el camino. Entonces, bueno, desde esa mirada de acompañamiento respetuoso creo que dejamos por aquí esta columna de hoy. La verdad que para mí un gran honor haber estado aquí con el profesor Raimundo y nada, espero que próximamente podamos continuar esto porque realmente estuvo sumamente profunda y enriquecedora. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.